Efesios 1, 21 al 23, perdón. Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23. Cuando encuentres el texto, glorifica el nombre de nuestro amado Jesús Cristo, porque para Él es toda la honra, la alabanza, para Él son nuestras expresiones de júbilo. A Él le reconocemos y engrandecemos su nombre a través, hermano, de nuestra adoración. Amén. Efesios 1, 21 al 23, dice la palabra del Señor. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿De quién hablamos, hermano? De nuestro Señor Jesús Cristo. A Él es toda la gloria y el honor. Cierra tus ojos, hermano, vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, a ti la alabanza, la gloria y el honor. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Bendícenos, ministranos, fortalécenos, Padre. Hoy te pido, mi Dios, que tú estés tocando el corazón de cada uno de nosotros, que hables a nuestras vidas y que por favor, Señor, nos des entendimiento para saber qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Hoy te alabo y te glorifico, te doy gracias por la vida de este pueblo. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, Señor, que no han venido, Señor, porque se les ha cargado por estas fechas su trabajo. Algunos son comerciantes. Yo te pido que tú les bendigas, Dios, pero que cuando ellos estén viendo, Señor, el mensaje en las redes sociales, sus vidas sean edificadas y bendecidas. Gracias te doy, mi Cristo. Eres bueno, grande y maravilloso. A los que estamos aquí, Señor, edifícanos, Padre. Tu palabra esté, Señor Jesús, abriendo nuestro oído. Y que tu palabra, Señor Jesús, se esté abriendo delante de nuestros ojos, Padre, para que seamos edificados, exhortados, consolados en tu nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Toma tu asiento, hermano. Por eso es que, hermano, hay muchos espacios, porque muchos hermanos han estado trabajando, se les aumentó, hermano, la carga de trabajo. Por ejemplo, Pau, mi hija, hoy no iba a venir porque iba a trabajar, pero avisó de antemano que no iba a poder estar aquí con nosotros, que en su trabajo, perdón, y vino mejor aquí a la iglesia. Efesios, hermano, capítulo 1, versículo 21 al 23. Nos va hablando precisamente de lo que han titulado en la Escritura, ahí lo tiene como un subtítulo, hermano, el espíritu de sabiduría y de revelación. Y llegan a este punto, hermano, hablando precisamente dentro del contexto, en donde dice el apóstol Pablo que él no deja de dar gracias a Dios, haciendo memoria de cada uno de los discípulos que habían sido llamados y que estaban dentro del camino del Señor. Dice él en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesús Cristo, gracias hermana, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y hermano, voy a empezar así este tema. Quiero empezar a describirte la iglesia según lo que Dios en su corazón ha puesto en la palabra que es la iglesia. A lo mejor, hermano, puede ser, digo, a lo mejor, nosotros tengamos un concepto de iglesia. Y sabemos, hermano, que la iglesia, bueno, somos nosotros, por el término eclesia, que quiere decir la asamblea y todas esas cuestiones que nosotros vemos dentro de la terminología original. Pero ¿cómo es que describe la Biblia la iglesia? La iglesia, hermano, está detallada de la siguiente manera.
Y te lo voy a decir, hermano, tal como lo revela la Escritura. La iglesia, hermano, no es una institución meramente humana. Fíjate, vamos a ver los conceptos de los que nos habla la misma Biblia. La iglesia no es una institución humana, ni una organización creada por conveniencia social. La iglesia es un organismo vivo, espiritual y celestial, cuyo origen, vida y propósito dependen entera y completamente de Cristo, hermano. Pablo lo afirma de la siguiente manera. Él dice en Efesios 1, 22 y 23, que ya leímos. Dice que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Así es como empieza, hermano, en esta meditación que vamos a tener el día de hoy, cómo la Escritura revela lo que es la iglesia. Esta hermano del apóstol Pablo en Efesios 1, 22 y 23, que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, no es una metáfora decorativa, hermano. Es una realidad ontológica. Así como el cuerpo recibe dirección, unidad y propósito de la cabeza, así la iglesia vive únicamente en comunión vital con Cristo. Jesús es la cabeza. Él fue el que resucitó. Él es el que ha glorificado y que ha dado vida a cada uno de los miembros que pertenecemos dentro de la iglesia. Él nos nutre con su palabra. Él nos sostiene con su gracia y nos dirige por la voluntad soberana en la cual, hermano, Él ha decidido llevar y guiar la vida de la iglesia. Hace un rato, la hermana Tere nos daba una visión acerca de una montaña, un monte. ¿Qué significa el monte, hermano? El monte representa a Cristo. Y decía ella que en la visión que había tenido, o el sueño, dice que veía a la gente, pero en las orillas de ese monte, pero la gente se veía confundida y empezaba a dirigirse o a voltear su mirada como si no tuviese alguien que los guiara. Hermano, esa es apostasía. Porque si están en el monte y están de espaldas al monte y están viendo confundidos hacia dónde dirigirse, es porque le han dado la espalda a Cristo. Eso es apostasía. Por eso es importante, hermano, aunque tú llevas muchos años dentro de la iglesia, que nosotros expliquemos qué es la iglesia. Sin Jesús, la iglesia no puede existir, hermano. La iglesia no puede moverse sin Cristo. La iglesia no puede perseverar. Por eso Jesús lo dijo así en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Esto es, hermano, que entonces la iglesia no solamente debe de estar fundamentada a Él, sino que debe estar ligada a Cristo. Debemos de estar nosotros unidos a nuestro Dios. Porque la iglesia no es un conjunto de individuos autónomos. Es un pueblo unido orgánicamente por la fe, por el Espíritu y por la verdad que es Cristo. Por eso, hermano, hace algunos meses yo hice esta expresión. No está separado el grupo de alabanza de la iglesia, no está separado el grupo de la danza de la iglesia, no deben de estar separados los ministerios de la iglesia. Todos somos un cuerpo en Cristo. No hay miembros autónomos. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor Jesús lo que quiere es que nosotros vivamos unidos orgánicamente a través de la fe, del Espíritu y de la verdad. En esta, hermano, en esta unión espiritual, cada uno de los miembros, tú, hermano, también tú también, hermano, y yo, hemos recibido dones, tenemos funciones y tenemos también responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno contribuye
con estos dones, con esto que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 12:7, ¿sabes para qué? ¿Para que te reconozcan? ¿Para que te notes más con los demás? No, hermano, para que trabajemos por el bien común de la iglesia. Pero a cada uno, dice 1 Corintios 12:7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Recordándonos, hermano, este texto, que la vida cristiana jamás fue diseñada para la independencia, sino para la interdependencia. ¿Qué es esto? Que dependemos el uno del otro, hermano, aunque no nos parezca muchas veces. Estos temas son controversiales, hermano, porque muchas veces nosotros tenemos una idea de lo que es la iglesia, pero la Biblia nos habla de otra forma acerca de lo que es la iglesia, y entonces empieza a chocar con los ideales que nosotros tenemos y con lo que hemos creído acerca de lo que es la iglesia durante, ¿cuánto? 1, 2, 5, 15, 20, 30, 35, 40 años en el Evangelio. Viene a chocar, hermano, y empiezan a ser temas controversiales en donde nosotros, hermano, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro espíritu, empieza a haber un choque, hermano, porque nosotros hemos tenido una idea de muchos años acerca de lo que es la iglesia. La vida cristiana jamás fue diseñada para la independencia, lo estoy repitiendo, sino para la interdependencia. Desde la antigüedad, hermano, los cristianos enfatizaban que el creyente aislado es un miembro, fíjate, enfermo, que no sabe tener comunión con los demás. Porque el cuerpo crece, dice Efesios capítulo 4, versículo 16, según la actividad propia de cada miembro. De acuerdo a lo que acabamos de ver, hermano, entonces aquel que se aísla es un cristiano que no está sano completamente, ni en su vida espiritual, ni en su vida natural, porque se aísla de los demás. La iglesia, hermano, debe de ser lo que leímos hace un rato, en 1 Corintios 12:7, que debemos nosotros, hermano, de trabajar a través de lo que Dios nos ha dado para el bien común de la interdependencia que tenemos unos para con otros. Tú puedes dejar de venir el tiempo que quieras, hermano. El único problema es que tu vida no se edifica porque no tienes comunión ni relación con tus hermanos. O puedes estar aquí todo el día y todas las veces, hermano, pero puedes estar fallando en que no tienes una interdependencia real, genuina, de amor, de libertad y de paz con tus demás hermanos. Por eso, hermano, Efesios 4:16 dice que entonces el cuerpo crece según la actividad propia de cada miembro. Yo por eso les he dicho a los hermanos, sobre todo a las mamás de los que tienen jóvenes, tienen que involucrar a sus hijos con los mismos jóvenes. Unos han querido estar fuera del grupo, me refiero a los papás. Tienen que estar sus hijos dentro del grupo porque necesitan relacionarse con los jóvenes. Y aquí vamos, hermano, a la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia no es un accesorio opcional, sino una vocación divina. Y es que la unión a Cristo implica necesariamente la unión al pueblo de Cristo. Así que, hermano, con esto que te acabo de decir, nosotros no podemos decir, ay, pues Dios y yo. No. Y te voy a decir por qué. Porque Dios ha pensado en una iglesia. Hemos leído aquí en Efesios capítulo 1, versículo 21, dice:
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermano, yo sé que esto puede ser difícil de entender. Más difícil es llevarlo a cabo. Porque la unión a Cristo entonces implica necesariamente la unión al cuerpo de Cristo. En un tiempo, hermano, donde muchos profesan amar a Dios, pero desprecian a la iglesia. ¿Me escuchaste bien, hermano? Pero vamos a retroceder un poquito. En tiempos donde muchos profesan amar a Cristo, pero desprecian a su iglesia, la Escritura confronta este engaño diciendo, Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Hermano, no podemos escapar de las realidades espirituales que nos dice la Biblia. No puede haber cabeza sin cuerpo, tampoco puede existir Cristo sin iglesia, ni cristianos sin sus hermanos. La iglesia, hermano, no solo es el cuerpo de Cristo, también es el templo del Espíritu de Dios. Pablo lo describe así en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Vosotros sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y se queda con esto, no, añade algo más. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto significa, hermano, que la presencia divina no reside ya en templos de piedra, sino en el pueblo que Él ha redimido. La gloria que una vez llenó el tabernáculo y el templo, como lo menciona Éxodo capítulo 40, versículo 34, y primer libro de Reyes capítulo 8, versículo 11, ahora habita en aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y que además hemos sido regenerados por su Espíritu. Hermano, esta verdad que te acabo de mencionar revela la dignidad y la sanidad, la santidad que hay en la iglesia. Donde nos reunimos, hermano, conforme a la palabra de Dios, en donde Él está presente. Él mismo dijo en Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De allí surge, hermano, la convicción de que el culto no es un espectáculo humano, sino una audiencia santa delante del Dios vivo. La iglesia entonces es el santuario espiritual en donde ofrecemos adoración en espíritu y en verdad, como lo menciona Juan 4:24. Donde proclamamos la palabra con autoridad, donde las enseñanzas, hermano, y las ordenanzas confirman la gracia y el amor de Cristo para con nosotros, y donde la comunión de los santos está anticipando, ¿sabes qué, hermano? La vida eterna. ¿Tú crees que vas a estar en la vida eterna si aquí no soportas a alguien? Es ahí, hermano, en la iglesia, en donde la comunión de cada uno de nosotros anticipa el cielo. Ser templo del Espíritu implica también pureza y consagración. Pablo advierte de una manera contundente, hermano, en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Este texto, hermano, viene a mostrarnos algo muy serio, hermano. Dios está guardando a su iglesia.
El Espíritu Santo que está continuamente vivificando nuestra vida espiritual y caminar delante de Él, hermano. Él entonces nos separa del mundo, nos consagra y nos separa del mundo. Él está queriendo preservar en cada corazón, en cada uno de nosotros su verdad. Y nos va, hermano, transformando al carácter de nuestro Cristo. Como dijeron los antiguos, hermanos, la iglesia inicial. La iglesia no es un club, es una asamblea de regenerados donde la gloria divina habita. La iglesia no existe para entretener ni para adaptarse al mundo, sino para manifestar la santidad, la gracia y la gloria de Dios. ¿En dónde, hermano? A donde quiera que tú vayas, hermano. La identidad como templo del Espíritu de Dios implica, hermano, que nosotros debemos de tener rechazo hacia ciertas cosas, hermano. A todo lo que esté tratando de profanar el culto que nosotros ofrecemos a Dios. A todo lo que tergiversa la doctrina o exalta al hombre sobre Dios. Esto no, hermano. Jesús Cristo es el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él fue el que adquirió toda victoria para su pueblo. Y es que la unión de estos dos aspectos, hermano, cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu, ¿sabes qué revela, hermano? La grandeza, la belleza, el propósito supremo en el que Dios ha colocado a la iglesia. Hay una película que no me acuerdo cómo se llama, hermano. ¿Cómo se llama la de la del abuelito ¿cómo se llama? ¿Mande? La de que vemos, ¿mande? Ay, no les escuché. Un padre no tan padre. Resulta que el hijo se lleva a su papá a su casa para vivir con ellos, pero él tenía una comuna, vivía con varias personas. El Señor entonces empieza a llegar con sus restricciones, con su manera de ser, con su manera dura, fuerte. Entonces empieza a lastimar a todos los que están en la comuna. Un día el hijo, después de que ya había ofendido tanto a los que vivían en la comuna con su hijo, él decide regresarlo al asilo donde estaba. El hijo había tratado de darle una vida mejor, pero él no la aprovechó, hermano. ¿Sabes qué le dijo el hijo? Te di toda la confianza y la pisoteaste. Bien, hermano. Nosotros cuando vemos esta unión de dos aspectos entre el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu, está revelando la belleza y el propósito supremo de la iglesia. ¿Sabes qué confianza te ha dado Dios para meterte en una iglesia? No pisoteemos la confianza que Dios nos ha dado, hermano. Amémonos y respetémonos todos. Y tengámonos, hermano, por dignos de la salvación todos y cada uno de nosotros. Acuérdate siempre que hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Cristo. Por favor, no pisotemos la confianza que Dios nos ha dado al permitirnos estar dentro de su cuerpo y de su templo, hermano. Y es que como cuerpo, la iglesia participa de la vida, la misión y la autoridad de Cristo, pero como templo, hermano, participamos de la presencia, del poder y de la santidad que Dios está efectuando continuamente dentro de nosotros. En Cristo, hermano, cada quien recibe su propia identidad. En el Espíritu, hermano, recibimos la santificación. Por eso es que en Cristo, hermano, encontramos unidad. Y en el Espíritu encontramos pureza. Así que Dios nos une, nos santifica y nos relaciona. Bien, hermano, ya te di toda la descripción acerca de lo que es la iglesia. ¿Te mentí en algo? ¿Te mentí en algo, hermano? ¿Verdad que no? Ahora bien, hermano,
surge una pregunta. ¿Qué hace Dios para mantener así a su iglesia? Voy a entrar como a un segundo punto, hermano, sin desligarme del primero. ¿Qué ha hecho Dios para mantener así a su iglesia? Bien, hermano, aunque no lo creas, Dios ha puesto pastores. Dios ha puesto pastores en su iglesia para guiar, dirigir a la iglesia, alertarla de las malas enseñanzas que se dan allá afuera, se preocupa por tu vida, trata de guiarte, pero la iglesia muchas veces no quiere. Pero quiero hacerte mención, hermano, que esto va más allá de si la iglesia quiere o no quiere. Porque vamos a ver ahorita algunos puntos. ¿Por qué Dios ha puesto pastores en la iglesia, hermano? ¿Por qué los ha puesto? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, por qué Dios ha constituido pastores. Una vez llegamos a un ayuno, hermano, y un hermano llegó y me señaló a un pastor y me dijo, siento un desprecio por ese pastor. Cuidado, le dije, cuidado, vamos a orar. Porque si Dios a ti te usa para algo alguna vez, vas a tener el mismo trato. Porque con la vara que midas vas a ser tratado. Y nos pusimos a orar. Cuidado, hermano. Cuidado con que nosotros tengamos una serie de expresiones así, y no solo a los pastores, a cualquier persona. Porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Ahora inicio con esto. La mayoría de las personas hoy en día no creen que necesitan un pastor. Tenemos acceso a una biblioteca infinita de sermones de los predicadores más grandes de la historia, educación teológica gratis en línea y música de adoración de cada pueblo, tribu, lengua y nación, hermano. Podemos nosotros seleccionar lo que mejor nos parece o lo que mejor se adapta a nosotros. Podemos seleccionar conferencias, influencers, terapeutas. Y tenemos una biblioteca enorme, interminable, hermano, en nuestras redes sociales. Por eso la gente muchas veces llega a pensar que no necesitan a un pastor. Es demasiado fácil para los asistentes de la iglesia asumir que los pastores son obsoletos, al menos los locales. ¿Y a qué me refiero? Que a lo mejor pueden pensar que el pastor que es obsoleto es el que está en su iglesia. Pero los demás son sumamente reconocidos por todos los corazones, los pensamientos de las personas. Pero no obstante, hermano, la realidad es que a pesar de que nuestra supuesta independencia espiritual, los cristianos batallan sin el pastoreo. Ahora bien, hermano, una cosa es que no te pastoreen y otra que tú no te dejes pastorear. Esto lo tenemos que dejar bien claro. Porque a lo mejor tú no te dejas pastorear y lo que dices es que yo no siento que me pastoreen. No, más bien es que no te dejas pastorear. Vamos a poner, hermano, realidades interesantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. Es más, hermano, quiero decirte que además de que te he mencionado que en esa supuesta independencia espiritual, los cristianos que no consideran al pastor su pastor, batallan de una manera continua, hermano. Es más, algunos o algunas de las mayores deficiencias existen porque despreciamos una de las más grandes, escúchame, una de las más grandes provisiones que Dios ha puesto para nuestra alma. ¿Sí me alcanzaste a escuchar, hermano? O te lo vuelvo a decir. Te lo voy a volver a decir. Algunas de nuestras mayores deficiencias existen porque despreciamos una de las más grandes provisiones que Dios ha puesto para nuestras almas. ¿Quién? Los pastores. La Biblia
No presenta a los pastores como accesorios meramente opcionales, hermano, para nuestra vida cristiana. Al contrario, los pastores deben tener un rol importante en nuestras vidas. Ahí estamos entrando al punto que te mencionaba hace un rato. No es que no te pastoreen, es que no te dejas pastorear. Los pastores, hermano, en este rol importante que deben de tener en nosotros, nos equipan para vivir vidas obedientes delante de Dios. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 7, Pablo escribió: ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Aunque el propio apostolado de Pablo está inmediatamente a la vista, estas preguntas cargadas de metáforas, hermano, apuntan a un principio que es subyacente para el ministerio pastoral. Los cristianos necesitan pastores. No es casualidad, hermano, que el apóstol Pablo haya dejado escrito esto en 1 Corintios y en la segunda carta a los Corintios, cosas semejantes escribió. Porque los corintios no solamente ignoraban al apóstol Pablo, del cual hoy tú y yo leemos sus cartas, sino que se burlaban de él. Esto, hermano, para los que conocemos la Biblia, entonces entendemos que muchas veces el rechazo es algo que está en la Escritura. Y no nos sorprende. Un día el apóstol Pablo le dijo a los corintios: ¿sin mí reinas? Ya no tienen necesidad entonces de que yo los enseñe. Ustedes ya lo saben todo, les dijo. Pero estos textos, hermano, que te acabo de mencionar, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Son un llamado que el apóstol Pablo hace a los corintios, diciéndoles: los cristianos necesitan quien los pastoree. La vida es una guerra, hermano, y necesitas un soldado. Pablo, por ejemplo, escribe a los pastores como soldados porque la vida es una batalla. Te lo menciono. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque nosotros, esta es una advertencia para la iglesia, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El pastor entonces viene y te enseña: Rosita, ya no te pelees con el flaco, es un problema espiritual, ora por la situación, no estés encarándote con tu esposo, no estés peleando con él, el enemigo está tratando de dividirlos. Y lo mismo sucede cuando tenemos comunión unos con otros dentro de la iglesia. Ay, es que Fer, ya no la aguanto. Pero no es el problema entre ella y yo, es un problema espiritual que está tratando de desunir nuestra vida, hermano, en Cristo. Por eso nuestra relación, hermano, con Dios debe de ser de oración constante, orando en todo tiempo, estar clamando y pidiéndole a Dios: Señor, tu iglesia, tu iglesia, tu iglesia. Porque como les decía un viernes, termina uno abriendo los ojos, hermano, y lo primero que nos dice Dios es: ora por mi iglesia. Porque tenemos una lucha espiritual, pero no es contra sangre y carne, es contra aquel que ha tenido desunión desde el principio. No engañó a la tercera parte de los ángeles ante la grandeza de Dios, y se rebeló contra Dios, y se quiso sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, y solamente lo que hizo fue que dividió el reino angelical que Dios había preparado.
Eso mismo trata de hacer dentro de la iglesia. Su arma favorita. Tal la entendió un día Napoleón Bonaparte, que dijo: divide y vencerás. Y ahí estábamos cayendo, hermano, en todas las cosas que suceden, hermano. Nos dejamos llevar. No, es que ya me tiene harto el flaco. Es un problema espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Y de esto, hermano, entonces habla el pastor, haciéndote entender que debes de esforzarte y de luchar todos los días, hermano. ¿Con quién? Contra la lucha espiritual que se presenta delante de nosotros, contra el maligno, contra el mentiroso, contra aquel que engaña y trata de dividir la vida y el pensamiento de cada uno de nosotros en la presencia de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6, pues aunque andamos en la carne, ahí te va, hermano, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas derriban argumentos y derriban toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Los creyentes, entonces, vivimos luchando. Regálenme agua. Ay, aquí está, mira. Gloria a Dios. Contra aquellas cosas que nos influencian, hermano, y que nos persuaden. Los deseos pecaminosos del mundo, las estrategias incesantes del diablo. Por eso no es sorprendente que aparezca regularmente aquella terminología bélica, hermano, en nuestras conversaciones. Es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Bueno, hermano, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Dios sabe que nosotros estamos en medio de una guerra en este mundo, hermano. Es por esa razón que Él no nos deja luchar solos. Al contrario, ¿sabes qué hace? Da pastores a su iglesia. Tu pastor podrá no verse como un guerrero, hermano, pero su descripción del cargo es batallar por ti a través de su ministerio, de la palabra, de la oración que hace sobre tu vida. El pastor, tu pastor, sabe que tiene responsabilidades de orar y de velar por tu vida espiritual. Él está continuamente entonces velando por tu vida espiritual. ¿Sabes por qué? Porque Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice que terminaremos dando cuentas de lo que sucede contigo, hermano. Dice Hebreos 13, 17, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y mira, hermano, tu crecimiento toma tiempo, Ayer mismo les decía a mis hermanitos en la reunión que tuvimos, no creas que la identidad surge de hoy a mañana. No, hermano, es un proceso continuo que tenemos que estar trabajando y laborando y desarrollando esa parte que es necesaria. ¿Para qué? Para que llegue el momento en el que tú te encuentres en el tiempo difícil y tú permanezcas firme porque sabes quién eres en Cristo. Muy a menudo, hermano, la vida se siente infértil, resulta ser como un terreno descuidado. Muchas veces llegamos a ver vacío, pero Dios ve una cosecha madurando rápidamente.
Así como el labrador, hermano, labra la tierra, los pastores están enseñándote a ti la palabra de Dios para cultivar tu crecimiento espiritual. No obstante, a diferencia de tu predicador favorito de YouTube, tus pastores, los de tu iglesia, están comprometidos con caminar contigo a largo plazo delante de Dios. El otro pastor, el del YouTube, ni sabe que existes, hermano, pero ahí la anda siguiendo. Los buenos pastores, hermano, pacientemente trabajan semana tras semana. ¿Y sabes qué vemos, hermano? ¿Sabes qué vemos? Una vez se disipulan muchos, otras veces pocos. Otras veces estamos esperando un rato más y otras veces llegan puntuales. Así estamos, hermano. Así estamos. Pero no dejaremos de hacer la labor que Dios nos ha dicho que hagamos. Estamos trabajando semana tras semana, creyendo que Dios va a hacer una obra maravillosa en medio de su pueblo, por medio de la predicación. Así que, hermano, dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, solamente Dios que da el crecimiento. Ellos, hermano, tus pastores, recuerdan hasta dónde nos ha llevado Dios y estamos confiados en que hay más que Dios hará por cada uno de nosotros, pero que también hará por medio de nosotros. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermano, Dios está en labor, en una labor continua en tu vida, en tu corazón. No tendamos, hermano, a deambular. Necesitamos un pastor. Los pastores incluso te dirán en las mejores condiciones que las ovejas deambulan. Y podríamos tener un spa de ovejas, hermano. Pastores a los que le ponemos a los discípulos una estrellita como en el kinder, hermano. Camas tamaño king size para las ovejas. Aún así, las ovejas seguirán siendo tentadas para alejarse del camino del Señor, como el sueño que tuvo nuestra hermana Tere. La apostasía está, hermano, creciendo de una manera tremenda. Por eso necesitas un pastor que te guíe. Dios sabe, hermano, que nosotros no vamos a llegar solos a donde Él quiere que lleguemos. Por mucho que esto, hermano, se enfrente hacia nuestra autosuficiencia, cuando Dios nos advierte, hermano, nos reprende, nos corrige, estamos siempre teniendo, hermano, la necesidad de alguien que dirija nuestras vidas. Ahora sí, te voy a decir, ¿por qué la iglesia necesita un pastor? La iglesia no necesita un pastor por costumbre o por estructura humana. Lo necesita porque Dios así lo estableció para el bienestar espiritual, doctrinal y relacional de su pueblo. Primero, hermano, el primer punto que te menciono. El que haya pastores en la iglesia es un diseño bíblico de Dios. Dios siempre ha guiado a su pueblo mediante líderes espirituales. En el Nuevo Testamento esto se expresa con los pastores, con los ministerios que habla Efesios capítulo 4, versículo 11, con las hermanas que nos ayudan, hermano, y tienen un gran apoyo desinteresado, con los diáconos, con el grupo de alabanza, con los equipos de servicio. Términos que van describiendo diferentes aspectos del mismo oficio, hermano.
Efesios 4, 11, 12 dice que Cristo dio pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Es diseño de Dios o no, hermano? Ahí está, mira. Abre tu Biblia para que lo compruebes. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, el Espíritu Santo también pone a los ministerios en la iglesia. ¿Para qué? Para apacentar a la iglesia del Señor. Y es que, hermano, la iglesia no elige tener un pastor. Recibe un pastor como un regalo y una provisión de su Señor. Segundo, hermano, ¿por qué la iglesia necesita un pastor? Porque la iglesia necesita enseñanza sana y constante. Y es que sin enseñanza bíblica fiel, hermano, la iglesia se debilita y se desvía. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que dice la palabra del Señor, dándonos la enseñanza de que a través de la predicación de la palabra se guía a la iglesia. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice del versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tito capítulo 1 versículo 9, hermano, dice que él ha puesto guías y ministerios dentro de la iglesia para protegernos de falsas enseñanzas. Tito 1:9 dice la Escritura. Voy a leer desde el 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un pastor, por eso se necesita un pastor. Porque un pastor mantiene a la iglesia centrada en la verdad. Un pastor mantiene a la iglesia alimentada espiritualmente y firmemente anclada a la palabra de Dios. Por eso necesitamos un pastor, hermano. ¿Ya con esto entendiste? ¿No? Bueno, voy al tercer punto. La iglesia necesita un pastor porque el rebaño necesita ser cuidado, guiado y protegido. La imagen del pastor en la Biblia habla en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2 de cuidar. En Hebreos capítulo 13 versículo 17 de velar por las almas. En Juan capítulo 10 versículo 11 al 15, como un modelo de Jesús, proteger del peligro espiritual. El pastor siempre te va a acompañar, te va a corregir, te va a aconsejar, te va a animar, te va a guiar. Y es que sin pastor, hermano, la iglesia tiende a confundirse, a dividirse o a desanimarse. Voy al cuarto, hermano, al cuarto punto. La iglesia necesita orden, dirección y misión. Por eso se necesita un pastor. El pastor ayuda a la congregación a cumplir el propósito que Dios le dio. 1 de Timoteo 3 y Tito 1 dicen, nos hablan de mantener orden y disciplina. Aunque ahora, hermano, en esta actualidad, no quieren que se les toque porque se van de la iglesia.
Pero hermano, el propósito de Dios poner un pastor en la iglesia es para mantener orden y disciplina. El pastor te guía en oración, te guía en visión y te guía en la misión. Nosotros, hermanos, los pastores, equipamos a los creyentes para servir y para evangelizar. Yo se los he dicho a los hermanos del discipulado, pregúntales a los del discipulado y pregúntales a los de la oración. Dios nos está poniendo como un grupo unido y fuerte. Y discúlpenme que se los diga así, pero nosotros al conocer doctrina y unirnos en oración, nos estamos poniendo en la espalda a toda la iglesia, sobre todo a la que no quiere participar de las actividades de la iglesia. Por eso el pastor está para equipar a los creyentes, para servir y evangelizar. Estamos, hermano, como le dijimos ayer a los jóvenes, los queremos formar para hacer la obra que continúe del Evangelio en remanente nuevo. 5, hermano. La iglesia necesita un ejemplo piadoso. Un pastor no solo predica la palabra, la debe de vivir, hermano. La debe de vivir, hermano. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, nos dice la Escritura que debemos de ser ejemplo para el rebaño. Aunque te voy a decir una cosa, hermano, fíjate, lleva el enemigo varios meses tratando de ensuciar nuestra imagen ministerial y la imagen familiar. De cosas que ni siquiera hemos hecho, hermano. Han querido que mucha gente, mira, nos esté así, mira, señalando. Pero eso sucedió también en la Escritura, no nos sorprende. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, mirad la fe e imitadla. El pastor es un modelo de carácter, de integridad, de servicio y de devoción. Debe de tener, hermano, una imagen que llegue a ser un modelo para que tu vida, hermano, esté siendo también llevada hacia el servicio, al amor, y lo voy a mencionar así, a la pasión por tu Creador. 6, hermano, Dios usa el ministerio pastoral para cuidar la unidad. La unidad no sucede sola, hermano, no sucede sola, por favor, no sucede sola. El pastor, por eso es que muchas veces te aconseja, mira, a veces te dice algo que va en contra de tu enojo, pero te lo dice según su palabra. ¿Se te hace difícil que te lo diga? Sí, porque tu enojo quiere salir de tu vida de alguna forma. Pero la Biblia con toda su claridad dice, ora por los que te persiguen, ama a tus enemigos. El pastor entonces, hermano, media conflictos, fomenta perdón, habla de humildad y de amor. Y la iglesia madura, hermano, y unida, requiere un liderazgo pastoral presente y saludable. Así que en resumen, hermano, ya para no darle más vueltas a todo esto, la iglesia es un pastor, ¿por qué? Porque Dios lo estableció. Es un diseño. Y más como remanente nuevo, hermano, que tenemos, hermano, una enseñanza teocrática acerca de lo que Dios ha establecido en remanente nuevo. Dios establece al pastor y le va dando un diseño especial y diferente. Dios también, hermano, da a la iglesia un pastor porque provee enseñanza fiel. Te está cuidando y te está guiando espiritualmente.
te está protegiendo del error. Dirige la misión y el orden. Modela la vida cristiana. Fomenta la unidad. El pastor no es un jefe, ¿eh? Es un siervo espiritual puesto por Cristo para la salud del rebaño, hermano. No es un jefe el pastor. Es alguien que Dios ha puesto para la salud del rebaño. Pero como hace rato dijo la palabra profética, si no obedeces a tu pastor que ves, ¿no vas a obedecer a tu Dios que no ves? Todo va teniendo, hermano, una conexión y una interconexión, más bien cuando el Señor es el que establece todas las cosas dentro de la iglesia. Por eso, hermano, tenemos un pastor supremo, ¿eh? No creas que el pastor físico es el supremo, hermano. No. El pastor supremo es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Pero Él ha dejado a alguien para que guíe la vida de su pueblo. Jesús es aquel hermano que es el que gobierna todas las cosas dentro de la iglesia, pero ha puesto, hermano, un liderazgo físico para que tu vida espiritual sea sana y llegues a la vida eterna. Por eso lo ha puesto Dios, hermano. Por eso te mencioné primero cómo es la iglesia según lo que la Biblia dice. Dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Algo grandioso que Dios ha diseñado para que tenga también una representación en este mundo, hermano, acerca de la grandeza y del amor de Dios en medio de estos tiempos, hermano. Ponte de pie.